Aquel día. Ante la mirada de toda una ciudad. Por encima de las mismas nubes. Como un eclipse salido de ninguna parte. Una esfera negra se encontraba en lo más alto del cielo. Tan alto. Que ocultaba el sol con su sola presencia. Convirtiendo el día en noche. La luz en oscuridad. ¿De dónde había salido? Nadie lo sabía. Solo apareció sin que alguien se diera cuenta. Y antes de que lo supiéramos. Todo fue cubierto por la oscuridad. Como si la noche hubiera llegado en pleno mediodía. Mis amigos y yo solo podíamos mirar al cielo. Observando un anillo brillante donde debería estar el sol. Hace tan solo un momento estábamos saliendo de la iglesia. Y ahora. Estábamos paralizados viendo la única luz en el cielo. Hasta que, sin entender lo que estábamos viendo, empezaron a caer gotas negras. Como si el mismo cielo oscuro se estuviera derritiendo sobre la ciudad. No era una lluvia. Ni siquiera una llovizna. Las gotas, si es que así se les podía llamar, eran muy grandes. Como si un cuarto de litro se derramara en el suelo. Dejando una enorme mancha negra como la brea. Se veía tan viscosa y pegajosa como el alquitrán. No hubo persona que no diera un paso atrás cuando una de esas gotas cayó frente a nosotros. Sin embargo, cuando esa cosa se movió. Cuando esa puta cosa en el suelo empezó a moverse. Todos perdimos la respiración. Pero ya era demasiado tarde. Una segunda gota cayó sobre el sacerdote. Casi cubriéndolo por completo. Y como si fuera ácido. Humo y el sonido de carne siendo freída en aceite nos erizó la piel. El hombre empezó a gritar como si se estuviera muriendo. Intentando por todas las formas quitarse esa cosa de encima. Retorciéndose como si se le fuera la vida en ello. Algunos valientes intentaron salvarlo. Pero fue demasiado tarde. Esa cosa. Ya lo tenía. En cuanto los dos sujetos le pusieron las manos encima al sacerdote. El sonido de carne cocinándose en aceite me estremeció. Los gritos explotaron. La gente empezó a retroceder. Los tres hombres gritaban como si les estuvieran quemando vivos. El humo que salía de la piel era como si estuvieran bañados en aceite hirviendo. Y de repente. Como si la muerte cayera del cielo. Más y más litros de esa masa negra seguían cayendo por toda la ciudad. Ese fue el momento. En el que el pandemonio empezó. Todos empezamos a correr como dementes. Las 50 personas tuvimos la misma idea. Entrar a la iglesia. Sin embargo. Solo bastó con que esa cosa cayera sobre la puerta de la capilla. Para que otros 3 de nosotros chocaran contra ella. Sus gritos fueron más fuertes que los de los 3 hombres anteriores. Uno de ellos entró en completa desesperación. Arrancando la piel de su cara con tal de escapar del sufrimiento. Pero. Fue en vano. Lo habían tocado. Aquella masa negra. Como si estuviera poseída. Se lanzó sobre él. Cubriendo su cuerpo en un instante. El miedo se convirtió en terror. Todos salimos corriendo a donde sea. Cualquier lugar era mejor que ver esto. Sin embargo. El infierno. Solo había comenzado. Los gritos estallaron por toda la ciudad. Explosiones por doquier lo estremecían todo. No había tiempo para hablar. Ni siquiera para pensar. Solo correr. Viendo cómo ese líquido negro espeso solamente seguía cayendo por todas partes. La gente corría despavorida por doquier. Intentando escapar de la lluvia negra que cubría todo lo que llegase a tocar. Las personas en sus vehículos conducían como locos. En especial los que tenían a esa masa negra encima. Las calles se convirtieron en un infierno. Donde solo el fuego de los accidentes hacía algo para iluminar este caos en la oscuridad. Gente corriendo y gritando. Mientras esa masa negra se comía los edificios, los autos, la gente. Todo lo que tuviera la desgracia de ser tocado por esa espesa oscuridad. Ya no tendría salvación. Esa cosa no paraba de expandirse por todas partes. Cada vez era más difícil correr como desquiciado por donde sea. La gente se empezaba a amontonar. Empujándose los unos a los otros. Cayendo sobre esa oscuridad que los cubría en minutos. Y esa cosa negra no dejaba de caer por todas partes. Por suerte era tan lenta para caer como para moverse. Pero no se detenía. Mis amigos y yo vimos a una pareja salvarse de ser atrapados por la oscuridad por tener una sombrilla. La idea fue universal. Todo el puto mundo se ponía cualquier cosa en la cabeza. Casi rezando por encontrar un refugio en cualquier lado. Corriendo sin parar.
escuchando los interminables gritos de agonía perpetua. Hombres, mujeres, niños. La edad y el sexo no importaban. Los que habían sido atrapados gritaban hasta que ya no podían más. Y los que aún no lo hacían, corrían por sus vidas hacia cualquier lugar mínimamente seguro. Lugar que parecía ya no existir. La ciudad entera había caído en el caos. Esa masa negra, incluso después de caer, continuaba esparciéndose por el suelo. Era lento. De eso podíamos estar agradecidos. Pero no se detenía. Mis amigos y yo nos vimos atrapados en medio de una muchedumbre de personas que corrían sin parar. Algunas se lanzaban contra las ventanas de los edificios. Otros tumbaban las puertas. No importaba lo que tuvieran que hacer. Intentando cubrirse de la lluvia de la muerte. Sobrevivir era la máxima prioridad. Todos perdieron los estribos. Empujándose entre todos como una estampida de animales enloquecidos. Los pobres diablos que caían al suelo eran atrapados por la masa negra. Uniéndose a la tormenta de alaridos incesantes. ¿A dónde vamos? Yo qué sé. Por ahí. Gritó Akane. Señalando la tienda de conveniencia que teníamos delante. A lo que todos querían meterse como locos. No cierren. Por favor, esperen. No nos dejen afuera. Gritó Ichiro, que venía detrás de mí. El idiota casi me deja sordo de lo fuerte que gritó. Pero era lo que todos necesitábamos para correr con todas nuestras fuerzas. Sin embargo, no todos lo logramos. La mayoría de los que corrían con nosotros cayeron y la masa viscosa empezó a cubrirlos. Y los que no tuvieron tan buena suerte fueron alcanzados por la lluvia negra. Sentía que el corazón se me iba a salir cada vez que veía a alguien caer al suelo. Sintiendo por un instante como si fuera yo el que caía. No te imaginas las veces que mis pies me traicionaron y casi caigo al suelo. Pero aún así, seguí corriendo. Con el corazón en la garganta. Seguí corriendo sin importar que me faltara el aliento. Lanzándome dentro de la tienda en cuanto tuve la oportunidad. Seguido por Ichiro y Akane. Que casi cayeron junto a mí cuando entraron. Sin embargo, aún faltaba uno. Kaere. La novia de Ichiro. Ella fue manchada. Un montón de esa masa oscura y viscosa le cayó encima. Mi corazón dejó de latir. Akane se quedó sin aire. Pero Ichiro. Él. Gritó su nombre más fuerte de lo que lo había escuchado nunca. Jamás me imaginé que un solo grito podía sonar más desgarrador. Que el alarido de agonía de alguien que se estaba muriendo frente a nosotros. No pude mirar. No tenía el estómago para ver algo así. Sin embargo, Ichiro no se quedaría parado. Yo sabía lo que iba a intentar. Y sabía que no funcionaría. Lo sabía. Pero no tuve el valor para detenerlo. No pude salvar a mi mejor amigo. Él corrió junto a Kaede, intentando con toda su desesperación quitarle aquella cosa de encima. Las personas de la tienda le gritaban que la dejara. Ya era demasiado tarde. Casi todo su cuerpo estaba debajo de ese lodo negro. Pero aún así, él no se detenía. Solo podía escuchar cómo repetía su nombre una y otra vez. Pidiéndole que por favor aguante. Quería arrancarme los oídos. Prefería sacarme los ojos antes de tener que mirar lo que estaba pasando. Los gritos. El llanto. La desesperación. El dolor. El miedo. Todo eso me estaba revolviendo el estómago hasta que ya no pude aguantar más. Las arcadas me ganaron. Y antes de saberlo ya estaba vomitando en el suelo. Ya no podía más. Esto me superaba por demasiado. Casi podía ver mi vida pasar por delante de mis ojos. Como si fuera a morir. Kaede. Sí. Tú puedes. Levántate. Escuché a Ichiro hablar. Todos mis pensamientos se detuvieron. No pude evitar voltear. Por un momento. Tuve esperanza. Una inconcebible esperanza. En este infierno. Sí, sí. Esperen por favor. Ella aún puede salvarse. Aún podemos salvar a los otros. Aún podemos. Dijo mi amigo, tan lleno de alegría, que ni él podía creerlo. Ni él. Ni nosotros. ¿Qué es eso? Susurró Akane. Preguntando lo que todos estábamos viendo. Moviéndose al lado de Ichiro. Una masa negra con forma de mujer empezaba a levantarse del suelo. Todo su cuerpo estaba cubierto por ese líquido negro que parecía gotear de su piel.
Su rostro, completamente bañado en ese oscuro petróleo viviente, solo tenía un par de ojos amarillos brillantes. Su boca era apenas distinguible del resto de su cabeza, babeando ese espeso líquido como si no tuviera límite. El único sonido que esa cosa podía hacer era el de su fluido negro salpicando con cada movimiento que hacía. Como escuchar a alguien empapado intentando moverse. Pero mucho más viscoso. Se veía espeluznante. Pero lo que más me retorcía el alma, casi como si me la quisiera arrancar, era ver a Ichiro, con esa masa viviente extendiéndose por todo su cuerpo. Él ya no tenía salvación. Lo último que vi fue como aquella cosa que había sido Kaede se lanzaba sobre mi mejor amigo, dejando caer todo ese líquido oscuro sobre él. Solo se podía escuchar cómo Ichiro se ahogaba vivo en ese viscoso petróleo negro que lo estaba devorando todo. Y así, antes de que algo más pudiera pasar, la reja metálica de la tienda fue bajada a toda prisa, estremeciendo todo con ese sonoro eco que nos cortó el aliento a todos, solo para dejar un profundo silencio inquietante. Nadie decía nada. Nadie hacía nada. Solo un profundo y agobiante silencio que no parecía tener fin. No sé cuántas personas estábamos aquí. Y no me importaba. No podía pensar en nada. La imagen de Ichiro muriendo me quemaba los ojos. Solo podía apretarlos con fuerza. Casi al punto de hacerlos explotar. Quería gritar. Quería llorar. Quería morir. Quería despertar de esta pesadilla. Quería abrir los ojos y despertarme en la iglesia. Pero tenía tanto miedo que ni siquiera me permitía respirar. Me negaba a moverme. No quería ver nada. El solo hecho de imaginar que vería esa masa negra en cualquier parte me hacía temblar como si me estuviera muriendo de frío. Y yo no era el único afectado. Todos los que estábamos encerrados aquí sentíamos el mismo terror. No había ni una persona que no estuviera con la mirada baja. Hombres, mujeres, niños. Algunos más jóvenes. Otros más viejos. Incluso padres y madres protegiendo a sus hijos. Una madre haciendo de todo por acallar a su bebé. Mientras que yo y Akane solo podíamos vernos entre nosotros. Y después mirar a la reja metálica. Como si esperáramos ver a nuestros amigos regresar de alguna manera. Escuchar sus voces otra vez. Oírlos reír y decir que solo era una broma. Pero solo había silencio. O por lo menos. Hasta que un estridente disparo de un arma casi nos mata del susto a todos. Las mujeres gritaron del espanto mientras que los hombres giramos la cabeza tan rápido que casi nos rompemos el cuello. Mirando a un hombre regordete armado con una escopeta. ¿De dónde se supone que sacó una? Ni idea. Pero si lo que quería era llamar la atención, entonces la tenía. Eso si no nos habíamos muerto de un infarto sin darnos cuenta. ¿Están manchados? Preguntó este tipo mientras apuntaba su arma a todos. Las mujeres temblaban espantadas cada vez que ese loco les apuntaba con su arma. Mientras que los hombres, los más valientes, intentaban hacer que soltara esa cosa antes de que matara a alguien. Pero a ese maldito anciano decrépito se le había zafado un tornillo. Sacudía su escopeta cada vez que alguien se le acercaba, amenazando con matar a alguien. Hasta que finalmente ocurrió lo que tenía que pasar. Un disparo. Y una de las luces reventó. Las mujeres gritaron cubriéndose la cabeza. Los niños más pequeños empezaron a llorar. Akane no dudó en abrazarme, protegiéndome con su cuerpo, sacándome del trance en el que estaba. Podía sentir todo su miedo sobre mí. Estaba temblando, intentando no gritar como todas las demás, tratando de ser fuerte. Pero aún así, ella tenía mucho miedo. La conozco desde que tengo uso de razón. Como hermanos, hemos vivido juntos desde el día que nací. Siendo ella la mayor de nosotros. Cuidando de mí desde que tengo memoria. Protegiéndome aun cuando ya tenía 15 años. Ella siempre ha sido así. Mi tonta hermana protectora. Pero ahora, ella estaba asustada. Sabía lo que tenía que hacer. Cuidar de mi hermana. Todos mis temores se quedaron en un segundo plano en ese momento. Ahora era mi turno de protegerla. Quítense todo. ¿Me oyeron? Quítense la ropa. No quiero ni una sola gota de esa suciedad en mi tienda.
Si están manchados, los mato. Ahora desvístanse. Maldito gordo bastardo. Ya sé lo que quería. Y todos los demás se dieron cuenta. ¿Por qué teníamos que terminar encerrados con alguien así? Las mujeres intentaban esconderse de ese degenerado, que solo las miraba con deseos asquerosos. Mientras que los hombres, los más valientes y decididos, lo terminaron rodeando contra la cortina metálica. Sin embargo, antes de que todo esto se pusieran aún más tensas, algo aún peor que este loco nos recordó el infierno que había allí fuera. Un golpe. Un solo golpe. Un solo golpe en aquella cortina metálica. Y todos nos volteamos hacia la entrada de la tienda. El silencio se apoderó del lugar en un solo instante. Con nuestras miradas fijas en un único punto. Aquella reja metálica. Totalmente quietos. Conteniendo la respiración como si nuestras vidas dependieran de ello. Hasta que un segundo golpe nos hizo saltar del espanto. Todos se pusieron de pie. Listos para salir corriendo en cualquier momento. Akane me tomó del brazo, asegurándose que no me separe de ella sin importar lo que pase. Mientras que yo intentaba retroceder poco a poco. Sin embargo, los sustos apenas habían comenzado. De repente, la sombra de una mano chocó contra una de las ventanas de la tienda. Y luego otra. Y otra. Y otra más. Una detrás de la otra. La sombra de decenas de palmas se marcaban en las ventanas, dejando ese oscuro líquido viscoso pegado en el cristal. El miedo nos quitó el aliento a todos. Incluso aquel gordo estaba temblando con su escopeta en las manos. Todos lo sabíamos. El horror estaba allí afuera. Y quería entrar. Hay que salir de aquí. Dije al aire casi sin darme cuenta. A lo que, un hombre, dijo lo que todos pensamos en ese momento. ¿Salir a dónde? Allá afuera está toda esa cosa negra. Si nos toca se acabó. No podemos dejar que entren. Y como si todos recuperaran la capacidad de pensar, empezaron a discutir qué diablos hacer. Sin embargo, ya era muy tarde. Las ventanas explotaron y torrentes de ese alquitrán entraron en la tienda. Todos salimos corriendo hacia la parte más alejada de esa cosa. Pero ya no había esperanza. Todos empezamos a gritar en un ataque de pánico colectivo. Aquel hombre gordo empezó a disparar su escopeta contra la oscuridad. Pero no parecía tener efecto alguno. Era como intentar matar el agua a balazos. Maldición. Esa cosa alcanzó la mitad de la tienda en un instante. La gente se volvió loca. Tiraban las repisas intentando frenar a esa cosa oscura. Tomaban todo lo que pudieran y lo lanzaban a la mancha negra en el piso, gritándole que no se acerque. Incluso Akane empezó a gritar y lanzar cualquier cosa que tuviera cerca. Pero nada funcionaba. Esa masa negra se comía a todo lo que llegase a tocar. Las balas no le afectaban. Nada le afectaba. Esa cosa no se detendría. Y el terror empezó. Aquel hombre de la escopeta se había quedado sin balas. Y cuando quiso recargar su arma, todos lo vimos. Delante de nuestros ojos. Como si salieran del mismísimo suelo. Un grupo de personas bañadas en ese líquido negro se levantaron, mirándonos con esos penetrantes ojos amarillos que parecían brillar en la oscuridad. Chorreando esa viscosidad como si se estuvieran derritiendo. Mientras venían hacia nosotros. Podía escucharlos caminar. Sus pasos lentos y húmedos. Como los de alguien caminando sobre un charco. Se acercaban. Lentos, torpes, pero incesantes. Penetrándonos con esos ojos que ya no parecían ser humanos. Sin embargo, el sonido de un arma siendo cargada nos hizo espabilar a todos. Fuera de mi tienda. Fenómenos. Fueron las palabras que anticiparon un disparo de escopeta, impactando sobre uno de los cuerpos cubiertos de petróleo. Pero, a pesar de hacerle un agujero en el pecho, esa cosa apenas se detuvo por un par de segundos. Solo para seguir avanzando como si no hubiera pasado nada. Mientras que el pecho le volvía a crecer. Como el agua volviendo a su lugar luego de un golpe. Otro disparo. Esta vez le arrancó el brazo a uno de ellos. Pero el resultado no cambió. El brazo le volvió a crecer como si nada. El hombre de la escopeta entró en pánico. Empezó a disparar como loco a todo lo que tuviera delante. Agujereando sus cuerpos. Les arrancaba partes cada vez más y más grandes conforme más se acercaban. Vi como a uno de ellos le hizo explotar la cabeza de un disparo. Pero todo fue inútil.
La cabeza le volvió a crecer en unos cuantos segundos. Ni siquiera caían al suelo sin importar cuántas veces les dispararan. No se morían. No se detenían. Y nosotros ya no teníamos a dónde correr. Estábamos atrapados. Eran demasiados y cada vez salían más. Eran decenas de caminantes que emergían de ese líquido negro. Sus ojos amarillos eran como ver a un demonio en medio de la noche. Como si el infierno mismo hubiera abierto sus puertas. Y lo único que nos alejaba de él era el hombre gordo de la escopeta. Pero ya no había nada que pudiera hacer. Nos habíamos quedado sin espacio para retroceder. Y esas cosas estaban cada segundo más cerca. La ansiedad me estaba aplastando el corazón. El pánico se extendió por cada uno de nosotros. Gritos desesperados explotaron en cada uno de los que estábamos viviendo esta pesadilla. Empezamos a lanzar cosas como dementes. Lo que sea. Cajas de comida, latas, dulces, medicinas. Cualquier cosa. Gritando a ese amasijo de caminantes de barro que no se acerquen. Todo era inútil. Nada tenía efecto sobre ellos. Ni siquiera parecían sentir dolor alguno. Empecé a llorar del miedo. Gritando con cada vez más desesperación. Como si mis alaridos pudieran hacer algo por alejarlos. Sin embargo, un grito más estridente que los disparos de escopeta nos congeló a todos. Era aquel hombre gordo. Lo habían atrapado. Su pierna estaba cubierta de ese líquido negro. Ya no tenía salvación. Su arma estaba vacía. Y esas cosas ya estaban sobre él. Ayuda. Alguien ayúdeme. Por favor, ayúdeme. Ayuda. Gritaba totalmente desesperado. Rogando por ayuda. Pero en cuanto él cayó, todos lo supimos. No teníamos ninguna posibilidad. La decisión fue unánime. Tiramos cualquier cosa que tuviéramos encima y salimos corriendo hasta el fondo de la tienda. Empujando a cualquiera que tuviéramos delante. Hombres, mujer y niño por igual. Todos contra todos en esta carrera por sobrevivir un solo segundo más. El egoísta deseo de vivir lo era todo. Y aún así, no solté la mano de Akane en ningún momento. Sin importar que la estuviera lastimando. La arrastré conmigo hacia adelante. Empujando a todos en mi camino. Escuchando maldiciones e insultos de todo el mundo. Pero no me importaba. Sea hombre, mujer o niño. No me importa. No voy a morir. Me niego a morir. No aquí. No de esta manera. No hoy. Y allí fue cuando la vi. La puerta del almacén en la parte de atrás. Nuestro único escape de este infierno. Corrí más fuerte que nadie. Las personas, aún en su desesperación, tenían la bondad de ayudarse entre ellos. Creyendo que podíamos salvarnos todos juntos. Pero no era así. Nunca fue así. Seguí corriendo. Tirando estanterías completas con una sola mano a mi paso. Todos me gritaron que me pasaba. Si me había vuelto loco. Los ignoré. Y con miedo y furia en mi sangre. Pateé la puerta que tenía delante. Al parecer yo fui el primero en verla. Esa fue la suerte que tuve. Y la única que tendría. Porque todos corrieron detrás de mí en cuanto vieron una salida. Pero no los dejaría. De inmediato cerré la puerta. Bloqueándola con una estantería de metal con herramientas. La tiré con tanta fuerza. Que una esquina rompió la pared. Atascando la repisa junto con la puerta. Y justo después. Como una tormenta de almas en pena. Golpes en la puerta me rogaron desesperados que abriera. Gritos de desesperación y furia me golpearon. Los había abandonado. Yo. Los había dejado morir a todos ellos. Personas que no conocía. Personas que no habían hecho nada malo. Yo. Las dejé morir. ¿Qué había hecho? ¿Qué demonios había hecho? El remordimiento me estaba matando por dentro. ¿Qué puta mierda acabo de hacer? Me gritaba a mí mismo. Maldiciendo mi basura de existencia. Era un desgraciado. Un maldito miserable. Quería morir. Me lo merecía. No. No podía morir. Tenía que protegerla. Akane. Tenía que proteger a mi hermana. Sí. Es lo que tenía que hacer. Eso era lo correcto. Tenía que salvarla. Sí. Yo sería su héroe. Sí. 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 Una camioneta. La escuché decir. De inmediato me di la vuelta. Ignorando los gritos de agonía que golpeaban la puerta al otro lado. Como si fueran un simple ruido de fondo.
mirando lo que mi hermana mayor había encontrado. Y tal como dijo. En medio del almacén, que más parecía un garaje desordenado, había una camioneta. Nuestro boleto de salida de aquí. O eso fue lo que quise creer por un momento. Pero seguramente estaba cerrada. Está abierta. Dijo ella entrando en la camioneta como si fuera suya. Apurándome para que hiciera lo mismo. Pero no fue eso lo que me hizo correr. Fue un golpe húmedo en la puerta detrás de mí. Mierda. Ya estaban aquí. Corrí a la camioneta. Tomando el asiento del copiloto. Mientras que Akane se encontraba frente al volante. Se nos acaba el tiempo. Van a entrar. Sube la puerta del garaje. Yo la enciendo. ¿Y las llaves? No hay. Le arranco la rendija. Se enciende con los cables del contacto. ¿Sabes hacer eso? Abre la maldita puerta cuando yo te diga. Me lo dijo tan fuerte, que menos tardé en correr hacia el interruptor en la pared. Escuchando como los golpes viscosos se acumulaban en la puerta al otro lado del garaje. No de nuevo. Corrí hacia la pared. Casi chocando con ella. Escuchando cómo arrancaba el motor de la camioneta. Abre la puerta. Golpeé el botón con tanta fuerza que pensé que lo había roto por un momento. Pero funcionó. La puerta de este desastroso garaje empezó a abrirse. Sin embargo, lo que nos esperaba allí afuera era un infierno peor de lo que podríamos imaginar. Y la masa negra que empezó a entrar por debajo de la puerta era solo un aviso de todo lo que nos esperaba fuera de aquí. Una oscuridad perpetua. No lo pensé. Enseguida intenté regresar con Akane. Pero ella no se detuvo a esperarme. Antes de que la puerta pudiera abrirse por completo. Ella arrancó pisando a fondo. Solo escuché el motor rugir. Y el horror pasó por delante de mis ojos. La camioneta se estrelló contra la puerta metálica a medio abrir. Mientras que yo, con más miedo que fuerza, me subí a la zona de carga en la parte de atrás. De un solo salto me tiré dentro con más fuerza de la que sabía que tenía. Solo para ver cómo la puerta de ese garaje nos pasaba por encima. Saliendo finalmente de esa tienda del horror. Y adentrándonos en la más profunda oscuridad que jamás había visto. La oscuridad lo cubría todo. Los edificios, los autos, las calles. Todo. Incluso a las personas. Si es que aún se les podía llamar así. De cerca solo parecían como sombras caminantes en medio de la oscuridad. Pero de lejos. Eran una cantidad incontable de ojos amarillos que nos seguían allí donde fuéramos. No tenían fin. Los veía por todas partes. En las calles. En los edificios. En los techos. Estaban por todos lados. Toda la ciudad se había convertido en esas malditas cosas. Esas sombras que sangraban oscuridad por todo su cuerpo. Y nosotros éramos los siguientes. No importa hacia dónde fuéramos. No importa cuántas veces cambiáramos de dirección. Las sombras vivientes seguían apareciendo. Akane hacía hasta lo imposible para no tocarlos. Pero eran demasiados. Cada vez había más. Y más. No tenían fin. Cada vez estaban más cerca de tocar la camioneta. ¿Y si eso llegaba a pasar? Si ese líquido negro empezaba a cubrir la camioneta. No podríamos hacer nada. Si nos toca, estaríamos condenados. Y estaba por todas partes. En el suelo, las paredes, las personas. No había rincón que no estuviera cubierto por la oscuridad. Lo único que nos mantenía a salvo es que a esta cosa le cuesta pegarse a las ruedas en movimiento. Y lo segundo es que esas sombras vivientes son lentas. Pero, aún así, no dejaban de aparecer. Empezaban a llenar la carretera. Nos estábamos quedando sin espacio para esquivar demasiado rápido. Akane comenzaba a cambiar de dirección en giros cada uno más brusco que el anterior. Iba a tirarme. Apenas podía sostenerme. La maldita camioneta se sacudía demasiado. Las ruedas se despegaban del suelo. La camioneta empezaba a girar en dos ruedas. Íbamos a volcar. Maldición. Y esas cosas se estaban acumulando cada vez más. Estaban muy cerca. Demasiado cerca. Quería hacer algo para mantenerlos lejos. Pero cualquier cosa que los toque. Está condenado. Solo podía suplicarle a mi hermana al volante que nos saque de aquí cuanto antes. Escuchando sus gritos histéricos en respuesta.
diciendo que hacía todo lo que podía. Maldición. Teníamos que salir de aquí ya. La autopista. No hay manera de que encontremos más de esas cosas fuera de la ciudad. Por suerte ya no está lloviendo esa cosa negra. Ve por la autopista. Sal de la ciudad. Le grité como pude mientras giraba en una curva que casi nos vuelca. A lo que ella, furiosa y desesperada, me gritaba que eso estaba haciendo. Pero todos los caminos estaban atascados de esos caminantes oscuros. No podía salir. La estaban acorralando. Si seguía girando así, terminaría regresando al centro. Ve directo a la autopista. Le grité. Haciendo la mayor locura de mi vida. Intentar meterme en la cabina del copiloto desde la zona de carga. Mientras esta carcacha se movía. Maldita sea. No podía controlar mi respiración. Me agarraba con todas mis fuerzas a la camioneta. Rezando por no caerme con alguno de los giros locos que daba mi hermana. Sacudiendo ese líquido negro que parecía estar pegado al suelo. Maldición. Esto fue una mala idea. Pero ya estaba colgando de un lado de la camioneta. No había marcha atrás. Tenía que hacerlo. Abrí la puerta del copiloto. Akane me gritó que si estaba loco. Y justo antes de que pudiera seguir gritándome, me metí dentro de la cabina del copiloto. Antes de que la puerta se cerrara de golpe. Mierda. Golpeamos algo. Fue una de esas cosas. Maldita sea. Ya no tenemos tiempo. Ve a la carretera. No puedo. Hay demasiadas de esas cosas en el camino. Ya manchó la camioneta. No tenemos tiempo. Atropéllalos. No quiero matar a nadie. Esas cosas ya no son personas. Están muertas y lo sabes. Nos convertiremos en uno de ellos si no salimos de aquí. Ahora conduce, estúpida hermana. Le grité con tanta fuerza que incluso logré asustarla. Estaba llorando. Pero no importaba. Que llore cuanto quiera pero que nos saque de aquí. Y más vale que sea rápido. Podía verlo en el espejo retrovisor. La masa negra de la puerta se estaba extendiendo. Ya no podía abrir esa puerta. Estábamos a contrarreloj. Teníamos que irnos ya. Akane aceleró. Haciendo rugir el motor. Ya no le importaba nada. Empezó a chocar a las sombras que se nos cruzaban por delante. Pasándoles por encima sin detenerse. Pidiendo perdón a cada pobre alma que dejaba hecha despojos en el suelo. Y aún así, los ojos amarillos continuaban aumentando. No dejaban de seguirnos. Era como ser acechado por miles de bestias carroñeras desde las sombras. Esperando su momento para arrastrar nuestros cuerpos hacia la oscuridad de la que provenían. Sin embargo, la chica al volante no dejaba de pasar por encima de ellos. Gritando sus disculpas incesantes. Como si esas cosas aún pudieran escucharla. Pero no era así. Esas cosas ya no tenían nada que escuchar. Con cada choque, las manchas negras se hacían más y más grandes. La delantera de la camioneta se estaba cubriendo de esa cosa negra que parecía tener vida propia. Mi ventana empezaba a tener esa misma cosa creciendo desde los bordes. A este paso taparía las ventanas y no podríamos ver nada. Maldición. Maldita sea. Estábamos tan cerca. Solo un poco más. La ansiedad me estaba consumiendo. Me agarraba a todo lo que podía. Pero era como si fuéramos a salir volando en cualquier momento. Íbamos demasiado rápido. Las ruedas rebotaban cada vez más fuerte con cada cuerpo que aplastaban. El tiempo se nos estaba escapando. Le grité a la mujer que acelere. A lo que ella me gritaba que cierre la boca. Los nervios nos estaban volviendo locos. Las manchas ya cubrían la mitad de mi ventana. Apenas podía ver lo que había del otro lado. Y la camioneta no dejaba de acelerar. Íbamos demasiado rápido. Hasta que pasó lo inevitable. Un cuerpo pasó rodando por encima de nosotros. Manchando el parabrisas. Mierda, mierda, mierda. Estábamos perdidos. Akane empezó a gritar. Rogándole a los dioses que nos salven. A lo que yo le grité que no se detuviera. La voz me fallaba. Las emociones se me acumulaban en la garganta. El corazón me iba a explotar. Sentía como si fuera a morir. Empecé a sudar. Mis uñas estaban a punto de rasgar los asientos. No había tiempo para un segundo intento. No podíamos regresar. No había ningún lugar al cual volver. Íbamos a morir. Íbamos a morir.
Ya lo había aceptado. Este era el final. Pero, cuando ya estaba perdiendo las fuerzas para continuar, como una luz al final del túnel, lo vi. A lo lejos. Las únicas luces que se podían ver en toda la ciudad. Las luces de un letrero. Decía: bienvenidos. La otra mitad estaba cubierta por aquella masa negra que no paraba de crecer. La misma que ya había cubierto la mitad del parabrisas. Apenas se podía ver algo. Pero podíamos hacerlo. Mi ventana ya estaba cubierta de ese líquido negro. Las luces ya no iluminaban el camino. Estábamos casi a ciegas. Todo lo que teníamos delante era oscuridad. Y nada más. No aguantaba más. Ya quería salir de aquí. Respirar tranquilo una vez más. Quería que todo esto solo termine de una vez. Pero el infierno nunca nos dejaría escapar. De la nada. Como si salieran de la oscuridad misma. Centenas de ojos amarillos aparecieron delante de nosotros. Eran miles. Mi corazón dejó de latir. La carretera estaba bloqueada. Había autos estrellados por todas partes. La masa negra lo cubría todo. Mi respiración se cortó. El terror me subió por la espalda como si me la fuera a romper. Íbamos demasiado rápido. Y esas cosas estaban justo delante de nosotros. Ya no había tiempo. La masa negra ya había cubierto casi todo el vehículo. No podíamos detenernos. No teníamos para dónde girar. No había ninguna clase de desvío. El miedo nos superó. El terror nos aplastó. El pánico nos consumió. Y solo pudimos hacer una cosa antes de que todo llegara a su inevitable final. Gritar. Gritar con tanta fuerza. Que no escuchamos las ruedas girar. Tan alto. Que no escuchamos la camioneta derrapar. Y con tanto miedo. Que no paramos aún cuando empezamos a girar. Pero lo que ninguno de los dos supo fue contra qué chocamos aquella noche. De pesadilla. Abrí los ojos lentamente. Me dolía la cabeza. Como si me hubieran golpeado con una piedra. Me sentía mareado. Desorientado. Por un momento. Por un instante. No recordaba nada de lo que estaba pasando. Pero un segundo después, todos los recuerdos volvieron a mí. Pasando por mis ojos a toda velocidad. Mi terror se sobrepuso sobre todo el dolor que pudiera sentir. Y antes de darme cuenta, ya estaba de pie. Mirando aterrorizado a mi alrededor. Todo era un caos. El fuego me estaba rodeando. Había autos en llamas por todas partes. Las sombras vivientes ardiendo mientras se retorcían. Y un molesto pitido en mis oídos que apenas me dejaba pensar. ¿Qué pasó? Me pregunté por un segundo. Pero allí fue cuando la vi. La camioneta estaba volcada. Con Akane tirada cerca de ella. No. Hermana. No. Quise gritar. Pero ni siquiera podía escuchar mis malditos pensamientos mientras intentaba correr hacia ella. Joder. Vamos. Hermanita. Levántate. Respóndeme. Akane. Estoy seguro que le grité cada una de esas palabras. Pero no escuché ni una sola de ellas. No me importaba nada. No iba a esperar a que mi sentido del oído vuelva. Iba a sacarla de aquí. Sea como sea. No lo pensé. Aguanté todo el dolor. Y me arrodillé junto a ella. Sangre escurría por mi frente. El sabor metálico me llenaba la boca. Me dolían las piernas. Pero podía soportarlo. Por ella. Solo por ella. Podía soportar todo esto. La levanté. Apoyé su cuerpo sobre mi hombro. Y con más desesperación que fuerza en mi carne, empecé a caminar con ella en el hombro. Teníamos que salir de aquí. Y lo haríamos. Saldríamos de aquí. Lo lograríamos. Juntos. Como siempre lo habíamos hecho. Poco a poco iba recuperando mis sentidos. Y todo se volvía peor. Podía escucharlos. Los chillidos agudos de agonía de esas cosas. Estaban sufriendo. Estaban muriendo. El fuego les hacía daño. Perfecto. Era bueno saberlo. Me acerqué al fuego que estaba por todas partes. Aquella masa negra se había ido del suelo sin dejar el mínimo rastro. Podía ver el asfalto mancharse con mi sangre mientras avanzaba. Junto con la de mi hermana mayor apenas consciente. Ella intentaba decirme algo. Yo le pedí que no hablara.
Pero la maldita moribunda no dejaba de insistir. No tenía tiempo para escuchar sus delirios. No hasta salir de esta maldita pesadilla. Sin pensar tomé un palo de madera que había por el suelo, dejando que ardiera como una antorcha en mi mano. El miedo me abrumaba. Quería gritar. Quería llorar. Pero no podía detenerme ahora. Salí del fuego, alejándome de la luz. Solo iluminado por la flama en el palo que sostenía con mi otra mano. Funcionaba. La oscuridad del suelo se alejaba con la luz del fuego. Sí. Esta cosa tenía una debilidad. Aún podíamos salvarnos. Sin embargo, era demasiado pobre. La flama a duras penas podía abrirnos el camino como para no pisar esa cosa. No podía con todo yo solo. Akane estaba perdiendo mucha sangre. Tenía que hacer algo. Pero no podía pensar. Eran demasiadas cosas. No sabía qué hacer. Había mucha sangre. La cosa negra aún se movía. Los chillidos de agonía no se detenían ni por un segundo. No había nada que pudiera cambiar. Nada que pudiera arreglar. Yo ya no sabía qué hacer. Fue entonces cuando, con sus últimas fuerzas, Akane señaló un motel a un lado de la carretera. Lo entendí al momento. Y con todas las fuerzas que me quedaban, empujé los maltrechos cuerpos de ambos hacia adelante, gritando por ayuda, suplicando que alguien viniera a salvarnos. Pero la pesadilla solo se acrecentaba. Del motel, más monstruos negros salían hacia nosotros, babeando ese líquido negro mientras avanzaban. No se acerquen. Aléjense de nosotros. Largo de aquí. Les gritaba mientras agitaba el fuego frente a ellos. Funcionaba. La luz les asustaba. El fuego los mantenía a raya. Pero este palo no aguantaría mucho tiempo. Se estaba consumiendo muy rápido. No podía distraerme. Usé todas mis fuerzas para seguir avanzando entre este montón de sombras vivientes. Solo faltaban unos pasos más. Solo teníamos que entrar en alguna habitación. Solo necesitábamos un lugar donde escondernos. Era todo lo que necesitábamos. Sin embargo, Akane ya no podía más. Ella colapsó, cayendo al suelo junto conmigo. Maldita sea. No ahora, por favor. Vamos, hermana, aguanta un poco más. Solo un par de metros más. Le dije, tratando de ayudarla. Pero ya era tarde. En cuanto la luz de la antorcha la iluminó, la vi. La mitad de su cuerpo estaba cubierto por esa masa negra. Ella ya estaba manchada. No. No, no, no. Akane. Tú no, por favor. Te lo ruego por lo que más quieras. Hermanita, por favor. No me dejes aquí. No me dejes. Le suplicaba intentando hacer que me respondiera. Sin embargo, antes de que me diera cuenta, una mano completamente negra estaba a punto de tocarme. Del susto salté hacia atrás, dejando caer la antorcha improvisada junto a ella. Junto al monstruo que había intentado mancharme. Mi propia hermana mayor. Akane. Fue lo último que pude decir. Antes de salir corriendo desesperado. Mis pies pisaron la viscosa oscuridad. Podía sentir cómo se pegaba a mis zapatos. Pero no me detuve. Seguí corriendo con unas fuerzas que realmente no tenía. Con lágrimas en los ojos. Con todo el dolor del mundo. Seguí corriendo. Hasta meterme en la primera puerta que intenté abrir. Estaba abierta. En cuanto entré me quité la chaqueta y la tiré afuera. Sabía que estaba manchada. Tenía que estarlo. Solo entonces cerré la puerta con toda la fuerza que me quedaba. Me costaba respirar. El dolor me estaba matando. Las lágrimas no se detenían. El corazón me dolía. Me ardía la garganta. No pude mantenerme de pie. Y terminé de rodillas frente a la puerta. Llorando. Arrepintiéndome de todo lo que había hecho. Arrepintiéndome de no haber podido salvarla. Mirando mis manos. Encontrándome con la última sorpresa de esta pesadilla. De la que nadie podría sobrevivir. Ni siquiera yo. Estaba manchado. Podía sentirlo. Cómo empezaba a extenderse por la palma de mi mano. Pegándose a mi piel. Ya no había nada que pudiera hacer. Este era el final de todo. Una sonrisa vacía apareció en mi rostro. Y un extraño sentimiento de alivio cubrió todo mi cuerpo. Como si, por fin, después de todo este tormento, finalmente,
Todo estaba por terminar. Lo siento. Ichiro, Kaede, Akane. Yo no pude hacerlo. Por favor. Espérenme solo un poco más. En un momento. Iré con ustedes. Hola chicos. Aquí J0 con un nuevo video. Espero que les haya gustado este especial de Halloween. Lo escribí en una semana. Sé que con esto podría hacer toda una serie súper tensa si quisiera, pero no va a pasar. Normalmente les daría la opción de continuar la historia con suficiente apoyo. Pero los conozco cabrones. No quiero hacer más series. Tengo 6 que terminar. Así que disfruten su especial de miedo. Porque se me dan muy mal hacer cosas de terror. Este es mi segundo intento. Y espero que sea el último. Sin nada más que decir. Les deseo un buen día, tarde o noche. Hasta la próxima.